Entonces la idea del workshop de hoy es sobre todo que podáis ver toda la experiencia de Jordi rodando, que podáis ver cómo Sergio se lleva esas imágenes a sus manos y hace magia, y sobre todo que conozcáis nuestro nuevo ecosistema y los equipos que tenemos aquí, que después están aquí para un touch and try, o sea que podéis tocar, grabar, incluso si queréis y da tiempo podemos hacer unos clips y luego también ver. Pero vamos, sobre todo se va a basar un poco la estructura en esos tres casos, ¿no? Yo os doy un poco la introducción, os hago un poco del malo que os habla de teoría, pero luego ya Jordi cuenta su experiencia con cámara y Sergio se lo lleva a sus manos. Como decía Sergi, gracias sobre todo a Más Que Vídeo, que estamos aquí en sus instalaciones y que nos han montado un set super pro para poder llevar esto a cabo. Gracias a los compañeros de Chromalight y Nanlite, porque nos dan siempre soporte con su iluminación. Y nada, nosotros por la parte de Canon, agradecer también vuestra presencia. Creemos que todavía queda mucho donde indagar para que se conozcan nuestras nuevas cámaras, que luego Jordi os dará su visión y que yo os voy a dar la parte teórica, pero que bueno, para que os suene y lo sepáis, de momento aquí tenemos C80, ¿vale? Que es la cámara que salió hace no mucho, justo se lanzó en septiembre para IBC, pero su comienzo de venta fue en diciembre, y C400, que yo ya he empezado a no usar el término de hermana mayor, porque a mí me parece que son cámaras que se compaginan muy bien, de hecho se usan tanto juntas como por separado, pero ya tienen el mismo sensor. Hace ya unos años que los fabricantes empiezan a hacer esto y a no catalogar con tanta distancia como hacían antes, por lo tanto no perderos de ojo la C80, pero bueno, sobre todo quedaros con que tienen el mismo sensor, por lo tanto ahí ya empieza un poco a ser el mensaje. Tenemos las CNR, que son las nuevas lentes de cine de Canon. Casi todo lo que estáis aquí seguro que habéis trabajado o habéis visto las CN de toda la vida, pues es la evolución de esos cristales con capacidad de 8K, 6K, que ya empiezan a ser todos nuestros sensores, y directamente en montura RF, ¿vale? Ahí la tenemos puesta en esa cámara y ahí tenemos tres focales más. Y bueno, la clave es, que luego os contaré un poco más, es que la conexión sea directa y quitarnos adaptadores. Eso hace muchísimo, tanto para la versatilidad y el manejo en el momento, como para la gestión de la imagen en color, como para temas de VFX y demás, que luego podemos contar. El tema de todo lo que tenemos en Canon y que queremos que conozcáis bien, ¿dónde están las claves? En nuestra montura RF. Ya no está bien decir que es nueva porque llevamos desde 2017-2018 con ella, pero en el mundo Cinema EOS sí que empezó hace poquito. Entonces la montura, la C70 fue la primera cámara que tuvo esta montura, y la montura lo que vino es a dar mejoras. Entonces en el mundo del vídeo, que estamos acostumbrados un poco a ser los dinosaurios, siempre íbamos detrás de los de foto, ya sí que tenemos todas esas ventajas que nos pueden hacer sobre todo trabajar mejor, que es un poco la clave, ¿no? Si yo lo que quiero de una cámara nueva es que me dé mejor solución a la hora de trabajar, y yo es cierto que no soy tan mayor, pero que llevo ya unos 16, 18 años a la espalda trabajando, lo que hago es mirar para atrás y ver que mis imágenes son mejores, y ver que cada vez que un embajador o alguien que conozco trabaja con este tipo de cámaras, va trabajando cada vez mejor. Entonces bueno, la clave es un poco la evolución y tiene que ver mucho tanto con la montura como con el sensor, ¿vale? Entonces un poco la clave también del workshop de hoy es entender por qué con este tipo de cámaras ahora se están sacando esa calidad de imagen y por qué se puede llevar a color una imagen que ya desde el principio está bien captada, ¿vale? Es un poco la clave. Para los que no sepáis un poco la montura RF en qué consiste, Canon hizo el desarrollo para el sistema mirrorless, ¿vale? En fotos sí que tiene sentido porque es quitar un espejo y una caja, que es lo que solía ser la fotografía de toda la vida, y quitar el back focus, digamos, tener el sensor más cerca de la lente. ¿Esto qué es lo que nos hace? Darnos mucha más luz. Entonces, por ejemplo, ¿qué suele pasar cuando ves por primera vez una cámara de este tipo ya con el sensor tan cerca? Que le entra luz por todos lados. Si te sobra luz, es algo de ingeniería, si te sobra luz, tienes capacidades de sacar lentes como estas, que también las veremos, que son lentes nuevas, las VCM a f1.4, no pesan casi nada y tienen un motor de enfoque dedicado para vídeo. Podemos sacar lentes como el RF1535, que es un angular, el primero en f2.8 estabilizado del mercado. Entonces, bueno, todo esto es, si nos sobra luz, podemos llegar a más. Y ahí un poco la clave es, si nos sobra luz y tenemos esta nueva montura, tenemos mayor estabilización, mejor enfoque, por lo tanto también mejor nitidez y sobre todo la ciencia del color, que es algo que
a Canon le caracteriza y que la ciencia del color es un poco la clave que hace que nuestras cámaras estén evolucionando tanto de los usuarios que ya trabajaban con Canon como también parte del mercado que ahora ha visto con estos nuevos modelos que estos sensores full frame dan bastante en el mundo del color y las pieles, ¿vale? Después lo veremos. Por lo tanto, como os decía, tenemos dos nuevas cámaras, C400 y C80. No me voy a entretener mucho en la parte técnica, así que luego podemos charlar aparte, y si tenéis preguntas, también está guay que las podáis hacer en el momento para ir conversándolo, ¿vale? Que no se queden dudas. Pero sobre todo, en resumen, estos nuevos sensores tienen 16 pasos de rango dinámico, tienen triple ISO base, que es un poco la novedad y que viene muy bien. Está claro que siempre hay que iluminar y siempre hay que trabajar con buena luz, pero como sabéis son cámaras también muy enfocadas al mundo documental, al mundo corporativo, a publis pequeñas. Esto no es Hollywood, por lo tanto siempre estamos sufriendo, y ahí sí que el poder trabajar con una triple ISO base nos va a ayudar a captar mejores imágenes. Para dejarlo un poco claro, porque hay otros modelos de cámara que hasta el momento habían hecho con la Dual ISO algo un poco ficticio, esta triple ISO base lo que hacemos es subimos la captación de señal del sensor para, con esa señal, digamos, recoger más luz con una ganancia analógica, pero el resto de ganancias digitales sí que las podemos tocar. Entonces la clave es, yo estoy aquí tirando hacia allá, que no tengo apenas luz, subo mi base a 3200 o a 12800, pero siempre trabajo con una ISO, con una sensibilidad digital por debajo del valor de la base. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy, entre comillas, engañando a esta cámara para que siempre esté por sus valores de bajo y funcione igual que si de normal estoy en 800 y bajo a 500 o a 400, o no subo de 800, que es donde empiezan las cámaras a romper la curva y a generar ruido, ¿vale? Esto lo podemos ver después también con Sergio analizando las imágenes. ¿Cómo ocurre todo esto? Gracias a este cambio de montura, lo que hace la cámara es quitarse todos esos organismos, todo ese cableado que tienen en los laterales, las monturas más antiguas, tipo EF, PL, y llevárselo a la parte de detrás del sensor. ¿Qué pasa si yo me quito cableado y un poco de artefactos y demás, y ahí hay un volumen de electrónica que no interviene en ninguno de los haces de luz, ¿vale? Entonces toda la electrónica está ya detrás del sensor, y por eso la tecnología de estos nuevos sensores es la BSI, ¿vale? Backside Illuminated, que es la que hace que la cámara pueda tener una triple ISO base. Por ahí van un poco los tiros y ahí es donde hay que tenerlo en cuenta. Aquí sería un poco la curva de ISOs configurables. Como os decía, pues son tres bases ISO que pueden trabajar siempre en RAW o en MXF, digamos en XFVC, que es nuestro códec, o en MP4, y que tiene sentido que si no trabajas en log y trabajas en la 709 o en la Wide Dynamic Range, que es una intermedia, que después os hablaré de ella, la cámara tenga dos pasos por debajo, digamos, porque la ISO base cuando trabajas en log es 800, cuando trabajas en un 709 tiene que ser 400, por cómo se comporta la curva en el nivel de captación de luz versus cómo gestiona el ruido, ¿vale? Entonces un poco por ahí va la clave. Canon en esta última etapa de evolución de sensores digitales, desde que salió el 4K, lo que está haciendo siempre es trabajar con sensores un poco más grandes para que cuando trabajas en RAW sea captación total del sensor. Por lo tanto, aquí si trabajas con estas cámaras en RAW tienes un 6K, pero que normalmente si trabajas en el XFVC mantienes el full frame, pero tú haces un oversample. Entonces lo que sacas es un 4K de mayor calidad. Es decir, tenemos un embudo, mayor calidad a menor, no hay problema. Si tuviéramos que inventarnos la información, ahí es donde perderíamos, ¿vale? Por eso, en este caso, también nuestras cámaras con el 4.2 10 bits son capaces de trabajar a un 4K 120 sin recorte, etcétera. Todo esto, Jordi, que grabó de maravilla, os lo va a contar mejor. El tema de los Custom Pictures, recordar un poco que en su día Canon, en 2011, cuando lanzó las primeras Cinema EOS, teníamos el Canon Log. Canon en este caso fue pionero en este sentido, a la hora de tener sensores Super 35 digitales y demás para el cine. Todo venía heredado de esa 5D famosa que todos usábamos y que han ido evolucionando al Canon Log 2, Canon Log 3. Como hay una marca por ahí, creo que hace videoconsolas y tal, que tiene el Canon Log 3 como curva de mayor rango, en nuestro caso es a la inversa, ¿vale? Es Canon Log 2 la curva que más da. Luego hay una semi-logarítmica que le llamamos, que es muy interesante, que es el Wide Dynamic Range, que es un 709
suavizado y que para trabajos del día a día y que vas muy rápido también es muy interesante, porque al final coloristas solo hay unos cuantos, coloristas, como decimos, hacen su trabajo y es una profesión, entonces a veces nosotros mismos se nos complica trabajando en log, y esa curva que hay arriba, que es una estándar de 709 pero con mayor rango dinámico, es muy interesante. En esta gráfica más o menos se puede ver y se entiende también en nits y con el 18% de gris hasta dónde pueden llegar las curvas. Está claro que la Canon Log 2 siempre va a tener mucha más capacidad y mucho más rango dinámico, ¿vale? Entonces, nuestra clave, que es un poco el color, siempre lo mantenemos y decimos que tenemos casos en el cual siempre están con Canon. Llevan muchos años y en este caso, pues por ejemplo, tenemos el caso del equipo de Jordi Évole que trabaja con C70, ahora ha dado el paso a C80 y que, pues en este caso, esta cámara gana para ellos por su versatilidad, su tamaño y demás. Y sobre todo la conversación que siempre tengo con ellos cuando les visito y demás, que al final ellos, el 80% de su trabajo son pieles. Entonces, si tienes una cámara que te da mejores pieles y un color más real, pues para ellos es más fácil, y su propio equipo que hace el color pues se ha acostumbrado ya a algo como Canon y trabajan con ello. Entonces, un poco nuestra manera de dar ejemplo con estas cámaras. Ellos empezaron con 5D Mark II, luego C300, tal, ahora están con este tipo de cámara y están encantados. Entonces van jugando a veces con las lentes, pues en este caso lo de Tangana me contaron que como era ochentero y tal, pues metieron unas FD, normalmente van con las RF y las CN, bueno, van jugando un poquito con lo que tienen. En el mundo lentes, para hacer un pequeño resumen, simplemente que sepáis y que no pasen desapercibidas que tenemos las nuevas lentes híbridas que valen tanto para foto como para vídeo, pero que lo que tienen es un diafragma dentado en modo de rueda para poder trabajar de modo manual, tipo las lentes de cine, pero a la vez con el enfoque automático, que en estas cámaras tiene el nuevo Dual Pixel AF2 y que va muy bien el enfoque automático. Entonces es interesante probarlas, porque por ejemplo el 24-105, que lo tenemos allí montado con el setup de Zacuto y demás, puedes trabajar a hombro para hacer temas documental y tal, pero tiene una calidad brutal. Es 2.8 en todo su recorrido, es una lente que no sale, no respira, por lo tanto te puede mantener el servo zoom y mantener el foco en todo el espacio, y que además le puedes conectar un servo y demás y trabajar así. Entonces es muy interesante. Canon ha sacado 24-105, 70-200, los dos zoom para cubrir un poco todo, y hemos lanzado las lentes híbridas nuevas, que acaba de lanzarse hace poquito, hace unos días, el 20. Ahora mismo tenemos 20, 24, 35 y 50. Vendrán más para completar un poco todas las focales. Y lo que estás trabajando es con lentes muy ligeras, que dan una calidad muy buena y que a veces pues es elegible a la hora de trabajar con este tipo de cámaras para el gimbal, para cuando estás solo y demás, porque el autofocus va muy bien. Tiene un motor de enfoque que se llama VCM y va muy bien. Este sería el caso de la lente 24-105 con su propio servo. Y en este caso, perdonad que sé que estoy en Barcelona, pero bueno, yo trabajo en Madrid a veces. En este caso, este año para los mensajes de Navidad, que siempre lo hacíamos con lentes fijas y tal, pero nos ralentizaba mucho. Sé que muchos de aquí sabéis lo que es trabajar con este tipo de personajes, con futbolistas y tal. En este caso hicimos los mensajes con un zoom, el realizador vio las pruebas y le encantó la calidad de imagen, y fijaros el bokeh, cómo ha ido cambiando. Todos también sois ya mayores, no muy mayores, pero habéis trabajado con el 24-105 SF4, el primero que teníamos, con la 5D, y era una barbaridad las aberraciones que tenía, demasiado, que era una lente que con lo que costaba nos daba eso, ¿no? En el año 2008, pues ahora la evolución es brutal. Y la calidad del bokeh para mí es maravillosa, o sea, se nota muchísimo cómo tiene un soft en todas las líneas traseras, sobre todo en la parte de la esfera, y cada vez las lentes de este tipo de lentes, las RF, se parecen más a las lentes de cine. Entonces es curioso y es interesante que observéis ese tipo de calidad. Las pequeñas, la que os digo, las fijas, lo que tiene es un motor de enfoque VCM que te permite trabajar, por ejemplo, a f1.4 y no pierde el foco en ningún momento. Aparte da una nitidez que se mantiene y que da calidad para una situación compleja, como en este caso a mí me pasó, que tenía que grabar algo rápido, lo habían improvisado. Estoy solo, no tengo en ese momento lente de cine, pues puedes improvisar, y con lo cerca que está el
el fondo, desenfocan muy bien y suavizan bastante bien el bokeh, ¿vale? Entonces eso es muy interesante por esa parte. De aquí pasaríamos a las RF, que para mí ya es una manera de trabajar bastante completa y que, como os decía, son nuevas y tienen muy interesante una opción, y es que tienen la conexión por 12 pines, la conexión RF que tiene nuestra montura. Es decir, están en comunicación constante con cámara y, por ejemplo, tiene detección de rostro o de ojo. Estas lentes, que es difícil enfocar tanto para operador como para si llevas follow focus o foquista, en este caso te ayudan con esa comunicación. Pero no solo eso, sino que ahora cada vez entra más en juego el mundo VFX, el mundo croma, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de lente te da toda la información de lo que está pasando, distorsión, distancia del sujeto, tipo de distancia focal que tengo, y por ejemplo un Unreal te podría coger con esta lente y sacar todos los datos y hacerte un traqueado para hacer un VFX, con una pantalla de fondo virtual o con un croma. Entonces esto te ahorra muchas complicaciones que estaba pasando hasta el momento, que se tenían que usar zooms, que de hecho en Canon los tenemos, pero que ya son mucho más caros y demás, y que te sacaban la información por el cable de 20 pines. Entonces todo esto que empieza a jugar es muy interesante con este tipo de lente. Estas lentes lo que han hecho ha sido evolucionar. ¿Sí? ¿En qué formato? O sea, ¿cómo conectas con Unreal? ¿Saca de Ethernet la cámara? La cámara, que eso es buena pregunta porque si no lo hubiésemos hablado después seguramente, tiene salida RJ45. Entonces la cámara te saca por datos y ya directamente podrías sacar un SDI out con el vídeo en alta calidad, que por cierto la C80, pues no sé si habéis fijado, la hemos puesto aquí un poco adrede, ya es una cámara que ha evolucionado de la C70 y ya tiene un SDI out, por donde puedes sacar vídeo en 4K 60p en MXF o en RAW hasta 6K 30p. Es bastante interesante que tenga el SDI out. Y además con el cable de datos le daría la información a Unreal y te podría hacer en el momento la incrustación. Lo que decíamos de la evolución, pues las CN son unas lentes que nacieron en el año 2011 y que ahora ya su evolución es en montura RF, y para cámaras Canon y Red de momento pueden trabajar de manera directa y dar todos los datos. Aquí no voy a entrar mucho, simplemente que sepáis que al tener también la conexión directa con cámara ya empieza a pasar un poco también lo que pasa en fotografía, que tú a la cámara le dices qué lente tienes, ella sabe la distorsión que suelen tener este tipo de lentes gracias a esa comunicación y te hace correcciones de lentes, por ejemplo, tipo los angulares y demás. Entonces eso también empieza a ser interesante. Y ahora, yo he ido muy rápido con una moto, porque como os decía, creo que es una suerte tener a dos profesionales que además, como sabemos cómo va este mundillo, que tener a Sergio y a Jordi, que a ellos pues podrían estar haciendo un curro, que estén aquí para enseñarnos, es una suerte. Les voy a dar paso, no sin antes dejaros una pequeña pieza que hemos hecho en Canon, que quizá la habéis visto en redes, para ver un poco el trabajo de Jordi, y ya le paso la palabra a Jordi. Muchas gracias por estos planos porque posan muy bien, ¿eh? Sí, súper. Vale, pues ¿Cambiamos esto? Pues nada, yo por mi parte voy a estar aquí apoyando un poco a los compañeros. Luego, si queréis, en el Touch and Try vemos todas las capacidades de las cámaras. Pero vamos, que aprovechar y exprimir al máximo a Jordi, incluso si podéis darle un poquito de caña. Y a Sergio después también, que a los coloristas también hay que darle candela. Muchas gracias, familia. Vale. Bueno, ¿qué tal? Es la hora de la siesta, es un poco jodida esta hora para soltar la turra que os voy a pegar ahora, pero... Hombre, yo soy andaluz, ¿eh? Yo no he dicho nada, pero bueno, siendo andaluz la siesta más me jode a mí, pero bueno.
Bueno, pero yo creo que es interesante y sobre todo me gustaría no hacer un monólogo y que cualquier cosa del proceso que veáis que puede ser interesante o que quieras comentar, lo hagamos, porque si no, me voy a dormir hasta yo, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os quiero presentar aquí es una cosa que hemos hecho con colaboración de Más Que Vídeo, Canon, Comalite y Nanlite, y hemos hecho una pieza documental para mí muy especial de un atleta que trabaja en el Carles Sant Cugat. ¿Alguien sabe lo que es el Carles Sant Cugat? ¿Sí? Yo os voy a contar un poco, punto por punto. La pieza se llama Aire y tiene un sentido que ahora lo veréis por qué. Es una pieza documental pequeñita, dura 1 minuto y pico, pero principalmente lo que veis es un teaser. Hemos hecho una pieza más larga de unos 7 minutos. Y es una disciplina muy curiosa porque quizá todos estamos acostumbrados a ver el típico salto de trampolín en agua, tal, ¿sí? Pues esto es una disciplina que es parecida, pero se hace en colchoneta, como si fuéramos la colchoneta de cuando éramos pequeños que saltamos, ¿sí? Pero algo más complicado, ¿no? Ella salta a 6-7 metros de altura y realmente es muy, muy bonito, pero a la vez es muy peligroso y difícil la disciplina. Entonces, para mí tenía un especial sentido hacer algo de un deporte minoritario que no sea un fútbol, que no sea un boxeo, que no sea algo parecido o conocido por todos, ¿no? Entonces, la idea del documental o de la pieza que hemos hecho es un poco cogerla y explicaros cómo la hemos hecho de arriba abajo. Es decir, desde los planos, por qué son así, cómo he iluminado todos los planos. No me he introducido, yo normalmente me dedico tanto realizador como director de fotografía y he hecho muchos planos de televisión, he hecho publicidad. Entonces tengo un perfil un poco híbrido que de vez en cuando pues, me permite motivarme a hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquí os explico un poco la liada que hemos tenido porque ya, spoiler, o sea, realmente sufrimos un huevo con esta pieza porque fue complicada de hacer. Primero por 2 cosas, ¿no? Esto se rodó, como os decía, en el Centro de Alto Rendimiento. Esto es un sitio donde los atletas, para quien no lo conoce, donde los atletas que apuntan con un perfil profesional alto y que apuntan como maneras, ¿no? Para ir a Juegos Olímpicos o Campeonatos del Mundo, viven aquí, estudian aquí y hacen pues, su día a día aquí, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa? Aquí hay mucha gente, o sea, hay más de 500 personas. Teníamos un problema porque los espacios eran limitados, las horas donde podíamos rodar era un problema constante. Entonces, todos los espacios, por ejemplo, gimnasios, zonas de rehabilitación, todo esto eran zonas donde en principio teníamos 1 hora y luego tenías 20 minutos. Entonces, el hecho de llevar equipo ligero como estos 2 de aquí realmente nos solucionaron muchos problemas, porque al final un documental no es como una publi que tú puedes más o menos, digo, lo digo muy en pinzas porque hay mucha gente involucrada, pero más o menos tú puedes como reconducir las cosas, puedes adaptarte un poco o puedes como repetir la toma. Nosotros aquí, al tener tanto problema, realmente fue una pieza que estaba muy viva, que todo el rato cambiaba, que cada 10 minutos cambiamos de algo que estaba programado, ¿no? Y la verdad es que la hemos sufrido bastante, pero creo que el resultado ha quedado muy bien. Entonces, os voy a pegar una turra interesante, pero creo que os la voy a argumentar punto por punto. Entonces, creo que va a ser interesante ver cómo desgranamos la pieza y cómo la hemos rodado, ¿no? Así que os la pongo y a ver qué os parece. Es muy duro, es una rutina muy sacrificada. Cada día tienes que poner mucho de tu parte, no siempre estás motivada. Cuando ella era una gimnasta muy pequeña que entrenaba en Albacete, llamaba la atención la gran habilidad que tenía para hacer saltos difíciles muy superiores para la edad que tenía. Después de cada entrenamiento pues tenemos que estirar muy bien, tenemos que ir a baños de agua fría, tenemos que ir a fisios, hacer descargas. Es un deporte muy agradecido visualmente porque es muy bonito, es un deporte de alto riesgo. Esforzarte, tienes que ir a tope. Siempre tienes que ir al 100%. Primero dirijo. Es una mujer brillante. En líneas generales ella es una persona que desprende luz. Es un camino muy sacrificado y llegar arriba, a lo más alto, es súper duro. Que me recordasen por una mujer luchadora que siempre ha perseguido sus sueños. Yo siempre les he dicho que tienes que soñar y verte en tu sueño que consigues eso. ¡Fue fenomenal, Rami! Tiene mucho mérito. Sonríe. Disfruta tu momento porque lo has clavado.
todos los años que llevas trabajando en el CAR de Sant Cugat. Caerte una vez, levantarte 27 y seguir hacia adelante. Bueno, ¿qué tal? ¿Os ha gustado? Sí, qué entusiasmo, ¿eh? Joder. Bueno. Yo creo que hay muchas maneras y es un poco gusto personal. Para mí la historia, o sea, una historia de un documental es muy importante, pero creo que van muy unidas a contar una historia, pero mantener un look cinematográfico. Esto es una opinión personal, pero creo que es bastante compartida. Si miráis documentales de Netflix, menos cosas muy comerciales, pero normalmente se suele cuidar mucho la imagen. Yo creo que esto refuerza muchísimo la historia y es lo que nosotros hemos intentado, o sea, manteniendo un poco el toque documental, pero jugando con imágenes lo más bonitas posible y lo más trabajadas posible, ¿no? Para mí, hostia, esto está en medio todo el rato, perdonar. Para mí hay un pilar básico, todo lo que os digo también es un poco mi idea, mi teoría, es decir, que si alguien tiene alguna idea que cree que es diferente o puede aportar, yo encantado. Pero para mí lo importante de un documental, de una pieza de este tipo, es primero contar una historia verdadera, mostrar la realidad sin tapujos, es decir, en este documental Noemí lo pasó mal, Noemí es nuestra protagonista, es asaltadora, lo pasó mal porque es un deporte jodido, ella nos explicó que llegar donde está, lleva más de 15 años haciendo esto, le ha reportado 1000 caídas, lesiones, entonces creo que todo eso tiene que salir en un documental y no solamente contar las partes bonitas, ¿no? Por otro lado, creo que todo esto hace que crea una empatía con el espectador a través de testimonios que nos cuenten verdades, que nos cuenten cosas donde tú como espectador te puedes sentir identificado. Entonces yo creo que eso es muy interesante. Y en el caso de los deportes, que es una cosa que siempre está el sacrificio y tal, yo creo que al final es un valor muy chulo que siempre hay que contarlo, ¿no? Y luego, como os decía, que sea una experiencia muy visual y cinematográfica. Para mí eso es un must, quizá porque he hecho más publicidad o porque me gusta mucho el cine, pero creo que tiene que ir muy de la mano. O sea, si no, al menos para mi punto de vista, pues no tiene tanto sentido, ¿no? Y hoy en día que tenemos unas cámaras increíbles que graban con una resolución de la leche, creo que, bueno, pues que tenemos las herramientas, ¿no? Hace unos 8 o 10 años no teníamos esa capacidad, o al menos con cámaras a estos niveles de tamaño y de precio, ¿no? ¿Por qué Canon C80 y C400? O sea, he empezado un poco la casa por el tejado. Cuando Jaime me llamó yo le dije, yo voy a hablar un poco mi opinión, pero ¿puedo hablar de otras marcas? A la calle. No, bro. Sí. O sea, yo por mi trabajo estoy acostumbrado a tocar muchas marcas, es decir, no siempre toco Canon, pues obviamente he tocado la marca de la consola que comenta él. Puedes hablar. O sea, yo he trabajado con Sony, obviamente, he trabajado con Arri, he trabajado con muchas marcas, pero sí que es verdad que Canon siempre ha sido una de mis favoritas por un tema de, por ejemplo, pieles, eso para empezar, porque después de una Panasonic P2 me compré una 5D y eso también de alguna manera pues, te marca, ¿no? Cuando empiezas a trabajar en Digital Wire. Y a mí Canon siempre me ha gustado mucho. Luego Sony, los menús me volvían loco al principio, luego ya me hice con ellos, pero un poco también empecé haciendo televisión con las Canon y de alguna manera pues al final pues, ha sido una marca que ha crecido conmigo a nivel profesional y me gusta mucho. Entonces yo tengo una C70 y estoy muy contento con ella. Entonces un poco, os lo digo porque conozco muy bien las otras marcas y eso os lo digo porque no tengo una preferencia absoluta o es decir, no me están pagando para que diga que la Canon es cojonuda. O sea, os voy a dar mi punto de vista como profesional y como el uso que he tenido sufriendo en el documental de Noemí, ¿no? Eso creo que está guay, esa opinión honesta, ¿no? Bueno, simple y honesta. Os pongo esto del tamaño sin importa, porque a mí me encanta rodar con una cámara grande, o sea, parece que sea mejor, ¿no? Una Alexa gorda así y tal, pero realmente cuando trabajas en proyectos como el que hemos visto ahora, nosotros ahí tenemos muchos problemas, porque lo primero que nos dijo el CAR es, aquí hay más de 500 personas, tenéis que tener un perfil bajo. Perfil bajo significa que podía estar un director de foto, podía estar un realizador y podía estar un ayudante, es decir, ni eléctricos ni nada por el estilo, o sea, nadie que te eche una mano. Entonces, esto nos lo vemos entre 3 cuando deberíamos haber sido 6. Eso que nos hizo sufrir, hablando mal como cabrones, porque al final, cuando eres 3 y con espacios tan largos que tardabas 20 minutos de una sala a otra, hostia, el hecho de haber tenido más gente pues hubiera sido un puntazo, ¿no? Entonces, realmente llevar cámaras tan pequeñas
que tuvieran todo integrado, o sea, para mí fue algo muy positivo. Es decir, cuando rodamos con algo más grande, una Alexa tal, al final todo se complica, ¿no? Que si el mando de foco, que si el no sé qué, que si... Y acabas con 20 paquetes y si sois 3 personas, pues vamos mal. Entonces creo que este tipo de cámaras están genial porque son cámaras con un acabado muy top y el tamaño es ridículo. O sea, si esta cámara a ver, ahora es cuando la saco de aquí, se me cae y me hago viral, ¿sabes? Pero... Vale, si esta cámara le sacamos la empuñadura, o sea, se queda en algo muy pequeñito. Entonces, para mí esto es muy importante porque al final estás trabajando con una cámara muy top a un tamaño muy pequeño. Y otros me diréis, bueno, es que hay otras cámaras en el mercado que también graban de puta madre y son muy pequeñitas. Bueno, ahí entraremos, pero esta tiene unas prestaciones, creo, a nivel profesional que son súper buenas y creo que os puedo rebatir el argumento que alguno de vosotros sé que estáis pensando y el por qué son unas grandes cámaras, ¿no? No, o sea, aquí tienes 2 ranuras de tarjetas SD. Entonces, la cámara está súper bien porque tú puedes grabar en codec top, que puede ser un RAW, puedes grabar en 10 bits o puedes grabar en un 8 bits. ¿En SD? Sí, sí, o sea, tú puedes coger una tarjeta de 20 euros y grabar en 8 bits si quieres. Pero si quieres algo más top, tienes que coger una tarjeta, pues como Dios manda, pero bueno, que todo es SD. Pero lo bueno que tiene esta cámara, como decía Jaime, que tienes una salida SDI que si quieres grabar en un Atomos o en un Blackmagic, lo que quieras, lo puedes hacer. Entonces está muy guay porque en un cuerpo muy pequeño tienes por un lado SDI y por otro lado tienes HDMI que está en este lado de aquí. Entonces, a mí lo que me encanta cuando hago proyectos más pequeños, pues sinceramente es no ir cagado como una bestia, porque para grabar el tipo de planos que habéis visto, al final todo hay que iluminar. O sea, es así. O sea, tienes que llevar cacharros, tienes que deslomarte y tienes que montar luz. Es la única manera de que quede con un acabado chulo. He perdido el mando ahí está. Entonces, lo que os decía, que para mí el tamaño importa porque nos da mucha agilidad. O sea, te da la capacidad de ser rápido y cumplir un poco más en timing que cuando vas con cosas más grandes, ¿no? ¿Aquí en este vídeo utilizas las dos o solo una? Las dos. ¿Y no se nota? Es que son iguales. O sea, el sensor es el mismo. O sea, es algo que a mí me chocó bastante. De hecho, o sea, a mí me gustan mucho las cámaras grandes, no sé por qué. O sea, realmente me gusta más... O sea, me atrae más algo así grande, pero realmente para mi día a día, o sea, al final acabé usando esta mucho más. Porque la pude meter en un gimbal, no soy muy fan, pero la usé en gimbal. Y sobre todo porque prácticamente todo lo hice en cámara en mano. O sea, todo lo que habéis visto, menos un plano, es cámara en mano. Esta pesa mucho más. O sea... aquí hay una cosa muy buena y es que son la misma liga, pero son para trabajos un poco distintos. Es decir, con esto tú te puedes rodar una peli entera, aunque con esta también, pero tiene una serie de códecs mucho más altos que te permiten luego en postpo trabajarlo mucho más. Tiene un RAW super bestia que para exigencias grandes, pues ahí la tienes. Este también tiene un RAW muy bueno y de hecho es Netflix Certificate las dos, pero sí que es cierto que en algún lado tenías que meter la pasta, ¿no? O sea... La C400 tiene 3 tipos de RAW, ST, LT y HQ. Entonces te llega hasta 2 GB en el RAW alto, que ya es, porque es tarjeta CF Express, más que nada. Esta lo guay es que en su día, cuando en C70 hicieron una renovación del firmware, como que nos regalaron el primer RAW en tarjeta SD, que era una maravilla, es el LT, pero bueno, te da 576 megas, o sea, te está pesando lo mismo que un .mov, un MXF de cualquier cámara del mercado ya en 4K, y este caso es 6K y te da un RAW muy muy bueno. En aquella ya tienes los 3 bitrate y aparte es 6K 60p. Esa es la diferencia obvia. Claro. Los 3 RAW y 60p versus 30p en 6K. Luego las dos en 4K 120, sin recorte. Claro, nosotros aquí hemos usado bastante el 120, no sé si luego os pondré otra vez el vídeo, pero cuando ella salta está en 120, cuando ella hace así que hay un polvo es 120, entonces ahora vamos a ir ahí. Aquí os pongo un poco, pongo herramientas y especificaciones técnicas, pero la realidad es que lo he puesto un poco para comentar, porque para mí todo esto fueron herramientas que me ayudaron a hacer esta pieza, ¿no? Cuando pongo sensor full frame 16 pasos de rango dinámico, es que realmente los usé, porque por ejemplo, como al final teníamos pocos recursos y llevamos, al final nos liamos y llevamos bastante luz, pero usamos 2 cosas. Una de las cosas es lo que tenéis aquí, que es un Forza 500, gracias a Chromalight, ahí, sponsor. Luego lo veis, ¿sí? ¿No se puede mover? Sí. Que lo que no quería era trabajar, pero bueno. Ya. No vas a hacer trabajar, macho.
Bueno, este lo usamos, os diría, el 90% del tiempo porque es un tamaño relativamente pequeño y tiene una chicha muy interesante. Entonces, y el recorte, ¿no? Está. Sí, entra ahí. Vale, perfecto. Entonces, este plano, por ejemplo, pues diríais que es sol, pero es este de aquí. Entonces, otro tipo de cámara, si yo hago este plano, a 9000 la tengo completamente en sombra. O sea, seguro. ¿Por qué? Porque no tiene ese rango dinámico. O sea, rango dinámico es la capacidad de una cámara para enseñarnos información en los negros y en las altas. Esta cámara tiene 16 pasos y ahí es donde lo notas. O sea, yo cuando hice ese plano dije, hostia, ahí está los 16, ¿sabes? Y ahí lo noté súper rápido. Entonces, lo he querido poner así muy grande porque para mí, como dice en inglés, un game changing, ¿cómo se dice esto en castellano, macho? Las reglas del juego han cambiado. Sí, o sea, realmente, o sea, noto mucha diferencia de este sensor. A mí me gusta mucho. Que conste, y lo voy a decir muy en alto, que yo he trabajado con FX6, con FX3, con FX30, ¿vale? O sea, que me las conozco muy bien. Entonces, este sensor está muy bien. Triple ISO 800, 3200, 12800. Nosotros la 12800 es una burrada de ISO, nunca la llegamos a usar, también os lo digo de verdad. Pero sí que es cierto que el hecho de llevar poca luz nos hizo que la ISO 800 y la 3200, hostia, fuera fantástico, porque yo en muchas situaciones que ahora veréis me ponía en 3200, prácticamente no tenía ruido y hostia, con uno de 500 pues ya estaba bien, porque mi idea era llevarme ese, pero al final cuando vi que éramos 3 dije pues no lo pillo, porque eso es una bestia. Este de aquí, digamos, la potencia. Esto es un 500 bicolor. Pero digamos lo que sería la transferencia a una luz incandescente, más o menos. ¿Xavi? Como una ¿Está por aquí, Xavi? Tienes que Son multiplicar, 3000. sí, como un 3000. O sea, que ya es mucha potencia, ¿eh? Pero que me refiero que, o sea, cuando tú quieres simular un sol, o sea, yo sabía que esta pieza la quería hacer lo más bonita visualmente posible y quería sobre todo coger las cámaras e intentar exprimirlas un poco, pues, a todas las virtudes que tuvieran, ¿no? Y entonces, un poco la fui puteando a ver qué tal me daba. Quizá este documental lo hubiese rodado de otra manera si no fuera una pieza más pensada para probar las cámaras, pero sí que es cierto que fue muy bien, que salió muy bien. Entonces, este plano para mí es súper top porque ahí ves rápidamente que se ve la información. False Color. False Color es una herramienta que yo uso muchísimo. ¿Vosotros la usáis? Sí, o sea, es una herramienta de exposición que te dice en un momento cómo está tu piel, si está quemada, si no. O sea, seguramente todos estáis acostumbrados a la forma de onda de Sony abajo, ¿sí? Pues, pues False Color, que lo lleva Blackmagic, por ejemplo, también, o lo llevan los monitores Atomos, etc., es una herramienta súper top que lo llevan las dos cámaras dentro, es decir, no necesito ninguna pantalla externa. En cámara lo estoy viendo. Entonces, para mí eso es un argumento, joder, como muy top, porque es que al final, cuando vas rápido, con un botón digo, vale, está bien la piel, está rosa, está verde, cojonudo, ¿sabes? Entonces, para mí son argumentos que cuando me tengo que comprar una cámara, pues más allá de si hace 4 o 6K, digo, a ver, que me solucione un poco la vida, ¿sabes? Luego, el autoenfoque, joder, por fin funciona. Perdona que lo diga así, Jaime. Vale. O sea, por fin funciona porque yo tengo una C70 y el autoenfoque va bien, pero bueno, o sea, sabemos que otros fabricantes lo tienen muy top y sí que es verdad que yo es una conversación, creo que tuve contigo, Jaime, hace un par de años, te dije, hostia, la cámara me encanta, pero macho, estoy sufriendo. Y no me fía mucho del autoenfoque por eso. Aquí funcionan por fin. O sea, aquí te sigue el ojo, te lo traquea, puedes escoger entre animal, entre humano, ¿sabes? O sea, está guay. Yo eso nunca lo toco, pero bueno, que está muy bien. Por ejemplo, en esta pieza lo usé todo el rato, menos cuando usaba las manuales, pero una chica que me salta 6 metros, pues intenta hacer tu foco, ¿sabes? Entonces, le metes autofoco y te olvidas. Y aquí es lo que hicimos, ¿no? En esta pieza yo intenté trabajar casi todo el rato con diafragma muy abierto para tener un buque chulo. Y un poco era la prueba de decir, voy a putear la cámara a ver si en diafragma abierto me sigue el foco o no. Y lo hizo, ¿vale? Audio profesional. O sea, a mí que la cámara, tanto una como la otra, tengan entradas XLR, aunque sean pequeñas, porque con un cablecito... Aquí están. Estas las tienen aquí y estas las tienen ahí. O sea, están integradas, me refiero, que no es un mini jack... Perdón, yo soy muy claro, ¿eh? O sea, si alguien... No es un mini jack chungo que se me desconecta, que me da falso... O sea, son entradas XLR pequeñas
Bueno, eso lo podemos mejorar, pero que realmente funciona muy bien, ¿vale? Entonces, en esta pieza lo que hicimos, que ahora lo comentaré más adelante, en vez de coger un sonidista, hicimos audio directo a cámara. Y entonces, ¿esto por qué? Porque uno, no podía meter a otra persona y entonces pues tuve que apañármelas y esto fue así, ¿vale? Botones reasignables. O sea, yo todo esto os lo digo porque es un argumento, pero ya no de venta, sino porque a mí me salvaron el culo en estos 2 días de rodaje. O sea, yo, por ejemplo, yo cogía la C80 y como tenía el autoenfoque puesto, para seguir a Noemí, porque Noemí salta como un 100 pies, por ejemplo, de todos los botones que tiene esta cámara, que son 13, todos son reasignables. Yo puedo decirle que el 10 sea para grabar, que el 10 sea para que el autofoco se active o se anule, que el 10 sea para mostrarme el false color. Entonces, que todo sea reasignable, hostia, para mí me iba muy bien, porque hay muchas veces que coges una cámara y dices, si este botón lo han puesto aquí mal, o sea, está mal puesto. O sea, nadie lo ha pensado. O sea, el tío que diseñó la cámara no estaba pensando en el mood de alguien que coge una cámara. Entonces, para mí, que todos los botones sean reasignables, pues me va súper bien, ¿no? Y creo que, eso que os digo, que más que decirlo como un argumento de venta, para mí fueron ayudas continuas a la hora de poder rodar una pieza así en 2 días. Que con la gente que éramos, que Gerard está por aquí. ¿Gerard? ¿Os ha pirado? Ahí está. Gerard de la parte de equipo. Sufrimos un huevo, ¿o no? Sufrimos bastante, vale. Entonces, la verdad que con otra cámara me hubiese cagado un to. Y nos fue súper bien. A ver, que no la lié. Vale, ya está. He vuelto a perder el bandido. Aquí está. Vale. Batería. O sea, las baterías... O sea, yo no sé vosotros. Yo cuando he usado una FX3... O sea, la batería no dura. O no dura lo que tiene que durar. O sea, por favor, no lo hablo en ningún momento hablando mal de ningún fabricante. Yo uso un montón de cámaras y bienvenidas. Al final yo no puedo decir que no a un trabajo porque me den esta cámara. Yo las uso todas. Simplemente os digo virtudes que me encuentro en Canon, por ejemplo. Pero eso nos pasa a nosotros un poco también con la R5C. Es la diferencia de trabajar con cámaras dedicadas al vídeo, cámaras de cine profesionales, que con las cámaras híbridas, que te pueden dar la capacidad de hacer fotografía en cualquier momento, pero las baterías no son grandes, son pequeñas, son pensadas para foto. Imaginaros una R5C que es 8K, pasas de tener una batería que piensa en hacer fotografía a tener que procesar un RAW 8K, entonces tiene sentido. En este caso, este tipo de cámaras, ni sobrecalentamiento, ni problemas de batería. De hecho, a mí me está pasando que muchas veces voy a currar y solo gasto una batería. Bueno, eso que iba a decir. Y digo, qué maravilla, ¿no? Con lo que hemos sufrido con las 5D y todas sus evoluciones, ¿no? Entonces, por ahí va un poco el mensaje de Jordi, que no es solamente, en este caso, es todas las cámaras que no terminan de ser una cámara la estoy profesional. desmontando porque al final es un tamaño pequeño. Es decir, nos hemos acostumbrado a una cámara de fotos, pero es que es un tamaño pequeño, donde a mí la batería, esta no es la grande. Esta es la grande, pero es que la pequeña me duró casi 2 horas. O sea, esto me duraba 2 horas. Entonces, yo en un sitio que no tenía tiempo para cambiar baterías, no tenía enchufes, pues joder, yo conseguía con la nueva que es la... ¿Esta es de las antiguas? No, esa es la antigua, la N. La N. Bueno, o sea, las T80 vienen con una batería nueva que no sé qué tiene que durar un montón. Por la zapata. O sea, lo que tienen es el mismo formato que las anteriores, pero estas cámaras tienen ya una zapata inteligente. Es decir, le puedes poner accesorios, tipo una antorcha, tipo una Tascam, y que te sume 2 canales de audio por XLR. Y al ser una zapata inteligente que no necesita conectar, que ya alimenta y además coge conexión con el accesorio, necesita un poquito más de voltaje. Entonces las baterías nuevas también funcionan las anteriores, pero te dice la cámara que si vas a usar la zapata inteligente que uses la batería que te trae ya nueva. Pero vamos, el consumo es similar, lo único que también es cierto que es una cámara 6K. Su predecesora, la C70, era una 4K, entonces parece una tontería, pero estamos cada vez más subiendo el tamaño del sensor, el bitrate, los códecs, entonces cada vez necesitan más alimentación las cámaras. Sí, pero nosotros por día yo gastaba 2 baterías, no más. Sí, dura igual. Y una cosa más que no he puesto aquí porque se me ha olvidado, pero yo el hecho de tener NDs integrados, que si veis van cambiando, ¿lo veis? Claro, yo trabajaba diafragma 1.4, hacía así y chipún. O sea, es decir, que era un cuerpo muy, muy compacto. O sea, yo tenía una facilidad de poder cambiar de plano súper rápido. Que cuando trabajas en momentos, o sea, ya no hablo de documentales, incluso eventos, son cámaras
muy cómodas de trabajar. Al final, No te entendí, ¿esto que has hecho ahora? sí, pues mira, por ejemplo, tú puedes trabajar en diafragma. Vale, tú quieres desenfocar el fondo, ¿sí? Tú vas a trabajar en diafragma 16 o en 2.8, por ejemplo. En 2.8, ¿no? Para desenfocar. Vale, tú para quitar esa luz tienes que meterle algo dentro, unas gafas de sol al sensor. A la vez que es un ND. Claro, son filtros ND integrados, variables, que tú con este botoncito de aquí. Y esto yo pensaba que era No. Es que son físicos. Es físico. O sea, tú le das aquí y es que es súper chiquitín y él va cambiando. ¿Y es variable también? No. Es Canon apuesta por los físicos porque los directs de fotos no les gustan los variables, porque no puedes meterle pola y porque a veces tienes una especie de artefactos. Son muy cómodos para los variables, son muy cómodos para cambiar una exposición. Pero a mí los japoneses me dicen que ellos van a mantener siempre los físicos de momento. son hasta 6 pasos de luz, ¿no? ¿Te quita? Tienes hasta 10 pasos, o sea, tienes una primera capa que es ND2, ND4 y ND6 y una segunda capa que hace que sea ND8 y ND10. Entonces, puedes poner a eso, a F28 en mi pueblo, que en agosto hay mucho sol, ya os lo digo. Entonces eso es cómodo, que sean físicos. Y la clave, un poco que lo he hablado con él aquí un poco en Petit Comité, para explicaros a todos, otros fabricantes, como sabemos, y otras cámaras, a mí de hecho me han gustado a veces, tienen NDs variables. Pero los ingenieros de Canon, el mensaje que nos dan es que vamos a mantener los físicos porque a muchos directores de fotografía de un alto rango ya, ellos quieren siempre controlar que los NDs sean físicos. Entonces, si la cámara no lo tiene físico, se lo van a poner con Matebox. Entonces, en ese sentido, Canon apuesta por los físicos porque no tintan, no tienen problema con los polas, etcétera, etcétera. Entonces, son distintos. Yo también sé que son muy cómodos los otros. Esto que has dicho tiene mucho sentido. O sea, nosotros poníamos filtros y yo realmente veía que la imagen no me tintaba a ningún lado. O sea, no cambiaba. O sea, nosotros cuando usamos cámaras que no llevan filtros integrados, ¿qué pasa? Pues que igual uno usa un filtro de una marca más barata, otro usa otro de una más cara. Es decir, que al final matchar y que todo se vea bien, pues depende mucho de la pasta que te gastes. En una cámara tipo así, que ya lo lleva integrado, que además, si no recuerdo mal, llevan, Dios, me quedo en blanco, están tratados para todo el tema del sol, ¿sí? Sí, no, y aparte, bueno, lo que hablamos, no son, el tema de diferencia es que lo otro es como un cristal líquido que se rellena y tal. Esto es un filtro totalmente físico, no suele fallar, son electrónico a la hora de moverse, que antiguamente eran, los primeros fueron con una rueda, recuerdo la C100 y tal. Sí. En este caso, pues son electrónicos y no tiene ningún problema porque durante años y años es las pocas cosas de las cámaras que nunca he escuchado que alguien haya tenido que llevar la cámara porque el filtro ND haya cambiado de color. Claro, a mí me era muy útil porque de golpe, o sea, en este rodaje el gimbal lo usé 2 veces, pero cuando lo usaba y salíamos fuera, pues el hecho de no meter un filtro hacía que no me cambiara el peso del gimbal en el frontal, ¿no? Entonces el hecho de tener integrado, pues tú podías ir tranquilamente y, hostia, salgo fuera, pum, filtro, y adiós, ¿no? Vale, esto ya lo ha contado él, pero a mí me gusta mucho Canon por un tema de pieles, me parece que son muy naturales, me parece que son lo más fiel posible y lo más parecido a cámaras muchísimo más caras. Luego que esta cámara tiene, pues eso, ¿no? Tiene 10 bits y 12 bits en RAW. Nosotros por un tema yo quise esta pieza hacerla siempre a 50 porque no sabía qué momentos iban a ir a cámara lenta o súper lenta, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que si yo lo hacía en RAW, la C80 en RAW llega hasta 30. Entonces, por eso escogí hacerlo en 10 bits en vez de en RAW. Seguramente lo hubiera hecho en RAW si no hubiese querido hacer cámaras lentas, pero al final el RAW y no RAW, o sea, sí que es verdad que si eres un buen colorista puedes exprimirlo mucho, pero si eres como el resto del pueblo que usamos DaVinci como podemos, ¿no? Sin ser un top como Sergio, pues tampoco lo vas a exprimir mucho, pero sí que es muy interesante el RAW en el momento de que, bueno, pues hace sol y lo has expuesto mal, pum, con el RAW lo pones en su sitio, o sea, realmente es súper útil. Y está muy guay tener una cámara que tenga las 2 opciones, ¿no? ¿Las 2 a la vez no se puede? ¿Cómo? Pregunto, no sé. Sí, o sea, tú puedes rodar una secuencia ahora mismo en cámara lenta a 120 y lo cambio a RAW y te grabo una entrevista en RAW. O sea, tú puedes usarlo en cualquier momento, sí. Pero tú preguntarías si podría grabar en RAW y MXF a la vez. Sí. Tiene dual grabación, o sea, para grabación dual para los 2 slots. O sea, tú podrías grabar en 6K RAW en la A y no tendrías que hacer solamente ProSy en la B, sino que podrías grabar un MXF
en 2 o 4K en la B. Eso es una novedad también que lanzó Canon C70 y que es muy interesante, porque por ejemplo a veces pasa que tú estás grabando y dices, oye, yo voy a grabar esto en RAW porque quizás vaya para un docu y tal, pero es que me lo están pidiendo para redes en un rato. Entonces coges la otra tarjeta y el RAW lo guardas porque va a ser un docu o para futuro, que eso están haciendo también muchos clientes, guardar cosas muy buenas porque luego piden para documentales y tal. Mira, acabas de decir una cosa muy buena que nosotros la usamos. La cámara tiene doble ranura, entonces lo que hicimos, en una grabamos el códec más alto, pero en otra sacábamos un proxy súper pequeñito de la misma secuencia. ¿Eso qué quiere decir? Que luego en Postfo, que Gerard tiene un ordenador muy antiguo, pues lo puedo montar súper bien con los proxies y luego reconectaba. Entonces, me parece que eso que lo tengan las cámaras, joder, pues te simplifican, porque yo recuerdo cuando hacíamos proxies luego en el ordenador, era una locura, ¿no? De hecho, es una de las cosas que pide Netflix también, que de cámara puedan salir los proxies Sí. para certificarlas. Una de las cuantas cosas que pide. Y luego las dos son Netflix Certificate. En las dos. Y luego las dos son certificadas por Netflix. Es decir, si de golpe tenéis un encargo de Netflix y tenéis el dinerito, que sepáis que con las dos podéis entregar un máster a Netflix, ¿vale? Seguimos. Todo esto lo he hecho un poco de introducción de cómo yo he usado estas cámaras y que todo lo que tienen yo lo he usado a mi favor en la producción, que ha sido así, ¿vale? Vale, lo que os decía, yo en vez de usar gimbal todo el rato, que es un poco, no digo que sea tendencia, pero sí que es un poco lo fácil, ¿no? Lo cómodo, imágenes estabilizadas, que funcionan, tal. Yo quería, y a mí me gusta mucho más la cámara en mano, soy muy tocón de la cámara, me gusta que si Noemí levanta un poco el cuerpo, me gusta seguirla yo, ese movimiento orgánico me gusta mucho más que no el de un gimbal, ¿no? Entonces, usamos unos handles que yo ponía en unas barras de 15 y pues yo así me apoyaba e iba rodando. Y como el autofoco funciona, pues realmente me podía preocupar por hacer el plano que yo estaba buscando, ¿no? Esa es un poco la idea. Luego lo que sí usamos, que es algo que creo que... ¿Alguno de vosotros usa slider? ¿Sí? Tú sí. Perfecto. Aniol también, genial. El slider es algo que la gente ha dejado de usar y a mí me encanta. O sea, al final, cuando tú haces una publi grande con una Alexa y tú quieres un traveling in, tú vas a montar una vía, seguramente, o un traveling pequeñito, pero ¿sí o no? No. Bueno, depende. Depende del dinero que tengas, el slider te marca... Bueno, pues esto que vale poco nos hizo un uso tremendo, porque hacíamos pequeños movimientos de cámara que nos funcionaban muy bien. Como las dos cámaras pesan muy poquito, podíamos funcionar con esto y no nos hacía falta un gran despliegue técnico, ¿no? Os he enseñado esto para que veáis un poco cómo rodamos. Este fue, o sea, todo muy cámara en mano, todo muy docu, porque al final es lo que es, y con esto salió la pieza que habéis visto. Os cuento un poco cómo fue la historia. Nosotros primero hicimos una visita técnica. Seguramente lo que os voy a contar muchos ya lo sabéis, pero la idea es un poco desmontar el documental entero para que veáis un poco de dónde salió, ¿no? Hicimos una visita técnica. Lo primero que hacemos, como ya sabéis, es ver qué espacios tenemos. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo que traer un angular, porque tengo un edificio que es gigante, donde tengo las colchonetas. Imaginar que voy con un 50 y un 85, la he liado parda. Porque cuando Noemí salta 7 metros de altura y si no tengo un 15 para pillarlo, le he liado. Entonces, a veces vamos un poco al tuntún, y yo me incluyo, muchas veces he ido al tuntún y luego me lo como, ¿no? Entonces, muy importante localizar, ¿no? Gimnasio, yo aquí tenía claro que quería hacer las entrevistas, entonces aquí tenía unas ventanas. Como sabía que yo tenía poca luz, pues debería como exprimir al máximo los recursos que tenía. Entonces, por la hora que yo llegué, o que íbamos a hacer las entrevistas, sabía que no iba a tener luz natural. Entonces, bueno, o sea, es un poco putada porque mi idea era tener un contra natural, pero al final no lo tuve. Pero es importante llegar para saber qué puedes apagar luz, qué puedes usar, o sea, al final un poco aprovechar los recursos que tienes en la misma sala, ¿no? Para tu favor. Storyboard. Esto yo es la primera vez que uso un storyboard con ChatGPT. No sé vosotros. Esto lo hicimos con ChatGPT, yo le puse un poco lo que quería y él me generó esto. Y realmente me quedé bastante flipando porque son los planos que yo tenía en la mente. Entonces, a partir de ahí lo fuimos moldeando y salió un poco lo que queríamos hacer, que fue un poco la secuencia que habéis visto, ¿no? Quiero un poco dejar un mensaje que prefiero 1000 veces el dibujo humano, pero sí que es cierto que para producciones pequeñas te puede ayudar, ¿no? ¿Tienen los prompts por ahí?
Lo podría buscar, lo podría buscar. Y nos funcionó mucho, entonces. Partiendo de que ya sabía el sitio, sabía un poco por encima los planos que quería hacer, luego a partir de aquí buscamos el guión. Como os he dicho, para mí, tocar un poco la parte emocional siempre es parte de la importancia de hacer una pieza, ¿no? Para mí, hacer una pieza informativa y que te quedes igual, pues al menos no entra dentro de mi estilo de trabajo. Entonces, siempre desarrollo un guión preguntando pues, cosas obvias, pero luego yendo a la parte emocional, ¿no? Que al final es, el docu, si te fijas, habla del esfuerzo, habla de que es muy difícil llegar donde está y habla de que al final acaban las Olimpiadas, que es un poco la realidad del docu, ¿no? Entonces, un poco enseñaros que detrás de un vídeo así hay un montón de trabajo, que ya lo sabéis, pero bueno, yo os lo cuento porque es una realidad, ¿no? Y es un poco la misión de este workshop, ¿vale? Éramos 3, íbamos con una furgo, bendito carro de cámara, por Dios, o sea, sin carro de cámara creo que hubiéramos muerto en espacios de 200, 300 metros, no sé, yo creo que me adelgacé 1 kilo o 2 seguro, y fue curioso, entonces, pero bueno, yo os enseño eso porque son pequeñas anécdotas que al final nos encontramos en nuestro día a día, y a lo mejor cuando vas a alquilar material no se te ocurre meter un carro de cámara porque dices, ¿para qué? Pues si ya has visto que el sitio donde te vas a mover es una bestia de sitio, pues es importante, ¿no? Y esto es un pequeño tip que creo que más de uno me va a agradecer, porque, joder, un carro de cámara que vale 2 duros alquilarlo más que vídeo, os ayuda. Entrevista. Esta mañana me he levantado afónico, creo que voy por el camino, pero voy a intentar no quedarme. La entrevista principal la hice al revés de lo que yo haría normal, ¿vale? Normalmente yo metería como principal, pues quizá el 500 con un softbox, y lo que hice fue, voy a putear la cámara, voy a ver cómo me responde. O sea, yo lo que haría siempre, o lo habitual, es ir a ISOs bajas, para no tener ruido quizá en la entrevista, ¿no? Y apoyarme de luz. Entonces lo que hice fue poner un panel pequeñito de Nanlite, irme a la segunda base de la cámara, que es 3200, que os lo pongo aquí, 3200, y bajar de esos 3200 a 1006. Y hice las entrevistas así. ¿Qué beneficio tengo? Que con una cámara de este estilo puedo traer luces más pequeñas y voy a seguir manteniendo la calidad que estoy buscando. Entonces ahí la ISO y esta triple ISO fue a mi favor, porque, bueno, quizá por un poco por la historia que tenemos todos de rodar, siempre vamos a buscar la ISO más baja quizá para no tener ruido, pero cuando te encuentras con cámaras de este tipo que ya están pensadas para ir a ISOs distintas, pues está muy guay retarlas, ¿no? Y ahí las retamos y nos salió bien, o sea, realmente no teníamos... Había un ruido muy orgánico y muy bonito que a mí no me molestaba para nada, ¿vale? Lo que os decía, teníamos el Power Slim de 240 frontal con un poquito de difusión y luego tenía una bandera, que esta bandera lo que quería era que no me afectara el cuerpo a la luz. Simplemente quería que me afectara en esta parte de aquí, ¿vale? Con esa bandera yo quitaba la luz del cuerpo. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Todo el mundo...? Vale. Referencias. O sea, yo siempre antes de rodar, siempre busco referencias. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? En este caso yo tenía claro que quería un plano frontal, pero quería un plano un poco picado. ¿Por qué? Porque yo sabía que en algún momento me dirían algo interesante y quería algo muy frontal y picadito porque sé que causa más emoción, ¿vale? Que fue lo que hicimos. Y luego quería otro más abierto para tener un contexto. Entonces un poco, para que veáis, ¿no? Las referencias y los planos finales como eran, ¿sí? Entonces, en el corto usamos el 85 de cine, este es el 50, pero bueno, usamos este tipo así. En el plano general usamos la C400 y en el plano cortito usamos la C80. Aquí yo monté el 24-105 nuevo que os ha comentado Jaime, que funciona increíblemente bien abriendo a 2.8, ¿vale? Y ahí montamos el 85 con esta configuración tal cual, pero aquí un 85, ¿vale? Pasar por color. ¿Perdón? Solo para ver, ¿tiene tal vez el material? Sí, mira, esto al final del workshop vamos a ver todas secuencias sin color. Es una pregunta sin más, porque tanto con este objetivo como el otro, ¿sentías diferencia en el sharpening del Claro, me estás hablando de ópticas de cine. Evidentemente notaba diferencia de Sharp. Pero vamos, hay que ser... O sea, la nota esa diferencia, pero vamos. ¿Y no notabas que este también era Sharp? O sea, obviamente notaba más Sharp las de cine que el 24-105, pero digo que el 24-105
O sea, es espectacular. O sea, el 70% del docu es 24-105 por un tema de agilidad que teníamos que tener y la imagen se ve muy bien. Luego con Sergio, que Sergio es el colorista que os va a enseñar un poquito cómo lo hemos coloreado. Ahí vamos a apretar un poco la imagen, vamos a ver cómo funciona. Y solo por otra pregunta, Sí, sí. cuando cambias de frame rate, ¿hay pin shift No, de alguna manera? yo no he notado nada. No es notable. Yo no he notado nada. De todas formas, luego podemos ver en la configuración del timeline, porque los fabricantes, Canon y la mayoría, siempre están poniendo en la metadata un +10 en el sharpness. Entonces podemos ver cómo normalmente, no sé si Sergio tú lo sueles hacer con estas imágenes, pero la mayoría de los coloristas se van directamente a quitarle ese +10 y ahí podemos ver la pureza de estas lentes. Entonces lo podemos ver. Acordaros para pedírnoslo después. Sí, bueno, estaría genial porque hay algunas cámaras que Claro. basta con que le cambies, Sí. quieres hacer algo a 8 cuadros Ya. y de repente todo es verde, hay un pin shift. No, o sea, yo no noté. No noté. También te digo que no teníamos el tiempo para ir mirando esto. Te quiero decir. No, bueno, Que- porque decías que cambiaste a 120, ¿no? No daba nada. Y además lo bonito de estas cámaras es que no cropean. Es decir, yo no tengo un crop de sensor cuando cambio a 120. Entonces realmente yo cambiaba el frame rate y no notaba nada extraño, ¿sabes? O sea, no me hacía así, pup, pup, ni nada. O sea, igual. Lo que os comentaba antes del sonido, he puesto estas fotos porque ahí realmente se ve muy bien que usamos micros de cañón. Usamos 2 micros NTG4 que funcionan súper bien y lo que hice fue cada uno en una cámara para luego ver si en post pues, notaba diferencia. No noté ninguna. Se oye súper bien, tienes ganancia manual, que la tienes aquí. Y yo aquí simplemente miramos que no picara bien y de alguna manera tenía un salvoconducto porque como las dos tienen entrada, digo, si esa pica, pues tengo esta. Y a la inversa, ¿no? Tenía ahí un salvavidas, ¿vale? Pero bueno, le he querido poner para que veáis cómo lo hemos usado. Además, así no tenías reverb. Teníamos reverb, de hecho con DaVinci, que es maravilloso, el Isolation se fue, ¿vale? Sí, sí. Esto está montado con DaVinci. Yo desde hace años ya monto con DaVinci y me encanta. Y, joder, lo quitó súper bien. Sí, sí. A partir de aquí os pongo como 4 o 5 planos que creo que son un poco los más resultones del docu, para que veáis, ¿no? Usamos esta luz de aquí y sobre todo porque la usamos con el recortable este tan chulo que hay aquí. O sea, ¿por qué decidí coger esto? Porque al final el deporte de Noemí es un deporte muy vistoso, muy de competición, muy del típico foco, ¿no? Que te ilumina, tal. Entonces yo sabía que con una luz potente y un recortable, esa era la clave, ¿no? Entonces, como insisto, como éramos pocos, digo, vamos con algo que funcione, sé que las cámaras son sensibles, por lo tanto no necesito tanto cacharro y me funcionó muy bien, ¿no? En este caso, claro, yo cogía y decía, venga, aquí falta un compañero que es Román, que fue uno de los principales que nos ayudó mucho, pero claro, aquí pudimos recortar súper bien a la figura de Noemí, que era lo que nos importaba. Cuidado con el colorista, que sus ojos valen dinero, ¿eh? Perdóname. Estaba viendo la cámara y no te estaba viendo a ti, Sergio, perdona. Y estas palitas que están aquí te permiten abrir el haz de luz, ¿vale? Que esto lo vais a ver que jugamos muchísimo con esto, ¿sí? No sé si lo veis, voy aquí mejor. ¿Veis que voy quitando de lado? O sea, esto a mí me funcionó súper bien, o sea, lo usé muchísimo. De hecho tienen gobos. Yo para docu a veces siempre pinto una ventana. Con los recortes está muy guay, te trae un gobito, una plaquita que te dibuja una ventana en la pared. Sí, bueno, eso no lo usamos, pero... Sí, me refiero que la herramienta de recorte está tanto para los grandes como para los pequeños y es maravillosa para pintar cositas. Son brutales, o sea, no me parecen nada caros por lo que son y son una pasada. Un poco enseñaros esto, teníamos 2 pisos, entonces metimos este recortable arriba y entonces lo que hicimos fue tenía tanta hostia que lo que hicimos fue, como yo siempre me gusta trabajar con diafragma abierto, meterle los NDs de cámara, y entonces tenía la imagen bien expuesta. Y yo estoy ahí detrás, si se me ve. Y nada, esto es como trabajamos. Luego aquí lo mismo, o sea, esta luz es de mentira. Entonces, esto era la sala de masaje
que teníamos 10 minutos literal porque había una cola de deportistas reventados que tenían que hacerse masajes, ¿sí? Y entonces, pues lo mismo, yo en toda pieza buscaba un poco la continuidad de luz, todo el rato buscando un poco como si fuera una hora mágica continua, y lo que hicimos fue meter este por la ventana, en este caso quitamos el proyector, pero bueno, meter una luz fuerte por la ventana que me hiciera esta luz bonita que parece de día, ¿no? O sea, es fake. O sea, esta sala principal estaba súper oscura, entonces con una luz potente y un poquito filtrada te queda súper guay. Entonces, bueno, una vez más, 24-105, filtros NDs, fuimos rápido y sacamos cosas chulas, ¿no? Este es de los planos que más me gusta. Esto es la C80 con el 50 milímetros este de ahí. Y este plano me gusta mucho porque lo hicimos muy sencillo, pero creo que queda muy, muy bonito. Aún así es curioso porque la cámara estaba puesto con una óptica que no tiene autofoco, pero ella me buscaba el autofoco. Fijaros que me hace como un recuadrito en el ojo. Ella estaba diciendo, bueno, no encuentro cómo enfocar, pero yo te lo pongo por si acaso. Y entonces me hizo mucha gracia que con una óptica que no tiene autofoco, ella me buscaba el ojo, ¿no? Y dije, joder, ahora sí, por fin. Entonces, esto lo iluminamos con un pavotube, con un ceferino por arriba, que ahora lo veréis. Y con una luz que tengo yo, que no es muy buena, pero me sirvió para hacer un poco el relleno de la mejilla izquierda. Y como necesitaba crear un poquito de sombra en la cara, porque no quería tanta luz, yo llevaba un dossier, yo siempre me hago un dossier, cuando tengo un rodaje importante me hago un dossier con guión, con esquema de luces y tenía la parte de atrás que era negra, entonces eso me sirvió para hacer un negativo en cara, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Es decir, este negativo frontal es el dossier, ahora lo veréis. Esto es un vídeo, a ver cómo va, ahí está. ¿Veis? Arriba la luz, Román haciendo el negativo y quedó así de bonito. ¿Vale? A 1.3 estábamos, a 1.3 de diafragma y está súper nítida la imagen. O sea, son ópticas que puedes abrirlas a tope y no tienes aberración, súper nítido, o sea, súper bonito. ¿Cómo hemos hecho este plano? ¿Alguien tiene alguna idea? Un cubo de cristal. Con un cubo de cristal. Efectivamente. Ellos no lo saben, pero metimos la cámara en una pecera normal y corriente. Joder. Sí, señor. Entonces, yo esto ya lo hice una vez y pensé, voy a hacerlo otra vez. Y realmente queda muy bonito porque tienes una imagen subacuática, hecho con una pecera que te vale 30 euros. Tiene que ser un poco buena, cuidado, no vayas al chino, pero la compramos en un sitio de acuarios que la tía me dijo que estaban preparados para aguantar hasta 30 litros. Yo pensé, digo, si aguanta 30 litros de agua, me va a aguantar la camarita que pesa nada, ¿no? Y realmente la aguantó bien. Entonces, fuimos al Leroy Merlin y eso que veis azul es una ventosa para sacar los golpes del coche. Con eso lo que hacíamos era hacer el nivel en el agua, porque se iba todo el rato así, entonces con eso aguantamos y hacíamos el nivel horizontal. Y esto es una chorrada, pero lo hemos usado en publis gordas y se lo comen con patatas. Y cuando lo ve el cliente flipa, ¿no? Y nada, aquí tenemos a Noemí. Esto es un baño donde el agua está a más de 0 grados, o sea, por debajo de 0, está como a -1, -2. Esto lo hacen para todo tema muscular, entonces tuvimos como que ir rápidos con esta secuencia porque Noemí me decía, a ver, muy bonito el plano, pero me estoy congelando, ¿sabes? Y no os lo he contado, espera. Lo que hicimos fue un truquito y fue sacarla del agua para hacer el corto. ¿Vale? Bueno. Entonces ella se mete. Aquí lo que hicimos, si os dais cuenta, voy para atrás otra vez, ella está fuera del agua. Entonces el corto tú no sabes si está dentro o está fuera, lo importante es que tenemos el corto y como el previo es el que está dentro, pues tú te crees que está dentro del agua, ¿no? O sea, son pequeños trucos que ahí te funcionan. Esto ya lo hemos visto, esto también. Vale, toda esta parte de vestuario. Yo lo que pretendía con la pieza era que fuera un poco la vida de Noemí y la vida de cómo se enfrenta ella a los campeonatos y un poco, o sea, ella ha pasado de ser una infantil a ser una atleta olímpica, ¿no? Que estuvo en las últimas Olimpiadas. Entonces, un poco la pieza era, este es el chándal que ellos usan, el chándal oficial de Olimpiadas, ¿no? Y
y quería este momento de tensión, porque ella me contó que cuando van antes de competir, le gusta estar sola, le gusta como meterse como, ¿no? Como un poco zen y tal, y visualizar lo que va a hacer, ¿no? Entonces, aquí hicimos lo mismo, metimos esta luz, esta vez sí, otra vez con el proyector desde fuera del gimnasio, no sé si tengo una foto, hazlo miro, y lo que hice fue iluminar la parte esta de aquí porque me parecía muy bonita, no sé si lo veis, la parte de la baldosa, con la luz pegándole me hacía un reflejo muy bonito de ella, a mí me parecía como muy poético, ¿no? Y entonces yo me puse al lado con la cámara así, no es mi mejor foto, pero se entiende, ¿no? Un poco el concepto, y realmente salió muy guay el plano. La mayoría es con una sola luz, con esa sola luz, bueno, excepto... El 80%, ¿eh? O sea, con estas y con las Pavotube, que son los fluorescentes que llevan batería integrada, que son magníficos porque para hacerte rellenos o como en el caso de la bañera de hielo que la metimos por arriba con un ceferino, claro, es que eso no pesa nada, lleva batería integrada, o sea, tenemos mucha suerte porque yo recuerdo cuando tenías que montar un H para simular el sol, era una tortura eso. Primero que pesaba mucho, luego que tardaba en coger toda la fuerza, ¿no? Y con esto es una maravilla. Pero esto va enchufado a la corriente. Sí, esto sí. Y cuando lo sacas por fuera de la ventana, ¿qué haces? Pues tiro una largo. Pero puede ir con batería, ¿eh? Batería nubes. Lo que no tengo claro es si la puedes meter al máximo de capacidad con la SUV. ¿Sí? Pues festival. La verdad que nosotros no lo llevábamos por un tema de logística, pero si me dices que puede con batería ya ni te cuento. Esta parte de aquí es muy bonita para mí en el documental, que es la parte que ella se sienta y visualiza un poco lo que va a hacer antes de salir a las Olimpiadas, ¿no? Y ella siempre hace con la mano así, que va como visualizando los saltos que va a hacer ella. O sea, tened en cuenta que para grabar ni que sea un entreno, o sea, cada salto ella sube 6-7 metros, y ella me decía, yo cada vez que hago esto, lo hago una vez. Dice, porque si yo me caigo en un borde de la colchoneta, me rompo. Y entonces, esto os lo cuento porque fue muy complicado de grabar esto. Es decir, no es una cosa que, venga, ponte a saltar y yo voy pillando la buena. No, ella me decía, no, yo salto 2 veces y punto. Y si tú no lo has pillado es tu problema. Y el entrenador me decía, estate atento. Entonces, vuelvo otra vez al tema, ¿no? Que las cámaras, en este caso, bueno, digo las dos, pero que tengan autofoco, que cuando yo grababa el salto a 120 fotogramas sabía que estaba completamente enfocado, ¿no? Que yo tocaba un botoncito y veía el false color, sabía que estaba bien expuesto. Es decir, un montón de herramientas que cuando el rodaje es complicado se agradecen, ¿no? Esto del false color, sí. ¿lo haces porque trabajas en CELOC? Entonces tienes Correcto. que saber que la posición porque no lo puedes ver bien. Correcto. Sí, o sea, todo lo grabamos en CELOC 2, que es el logarítmico. Canon tiene el CELOC 2, CELOC 3. Yo por costumbre siempre lo hago a CELOC 2, que sería como... Bueno, es un logarítmico que está muy bien, que luego... Además es un logarítmico muy agradecido, es decir, si por ejemplo tú no tienes mucha idea de color, le metes un LUT de ARRI, por ejemplo. Yo siempre digo lo de ARRI porque al final creo que los fabricantes son conscientes de que ARRI es como la piel más bonita y la más top, y realmente creo, hostia, yo le metía el LUT de ARRI y digo, es que se ve bien, Sí. ¿sabes? Que se ve bonito. Decías con Canon Log 2, ¿no? Sí, sí, claro, sí. Canon Log 2, lo que os contaba antes al principio un poquito, es Canon Log 2 es la curva que más rango dinámico ofrece, porque es la más completa, es la que llegaba más hasta el fondo, por lo tanto, tú puedes tirar a una luz que esté muy alta y no se quema casi. O sea, normalmente tiene mucha diferencia entre el sol y la sombra más baja. Por eso este sensor tiene más de 16 pasos de rango dinámico, porque realmente da ese rango dinámico. Pero se aprovechan al máximo en Canon Log 2. Luego Canon Log 3 está por debajo, es una curva que nació para los usuarios que la están usando menos al principio, los fotógrafos que no tienen tiempo de exponer o que no tienen las nociones de exposición correctas. Entonces, para dejar claro que creo que en Sony pasa al revés, ese Log 3 es la más completa, pues en este caso Canon Log 2 es nuestra curva más completa. Eso es. Nada, explicaros aquí también un poco cómo hicimos este plano, lo mismo, ya que teníamos tirado fuera la luz, que me estaba dando en el mármol, ya tenía la luz muy bonita, ¿no? Y realmente, o sea, sí que es verdad que yo todos los planos los busqué, pero al final yo jugaba mucho en, vale, ¿qué tengo esta luz? Esta luz me rebota aquí, perfecto. Pues bajo o le meto un ND y ya me funciona el plano. Es decir, yo aprovechaba mucho porque tenía poco tiempo y aprovechaba mucho todo lo que tenía como a mano, ¿no? Aquí el compañero
está dibujando, está moviendo las palas esas, porque esto lo que hicimos fue meterlo con palas para que no fuera tan bestia. Entonces queríamos un poco como un haz de luz que quedaba muy bonito. Y ahí está nuestra Noé esperando, pobre, que creo que fue el primer rodaje y el último que va a hacer, porque acaba está... Igual viene, le he preguntado, me ha dicho que igual venía. Pero bueno. Y esta ya es... hemos acabado así el docu, me parecía muy bonita esta imagen. Y aquí sí que aprovechamos las palas a tope, que es cerrando muy bien las palas. Y teníamos como un final muy bonito, que era como pintar el maillot, que es el maillot olímpico, y un poco su mirada, ¿no? Entonces creo que quedó muy chulo. Aquí hicimos un mini vídeo para que vierais cómo se hacía. Esto lo hice con el autoenfoco puesto todo el rato. Y simplemente con el waveform aquí yo ya tenía información, sabía que no estaba pegando abajo en las sombras y que tenía información en medio, que es lo que yo necesitaba, ¿no? Entonces, al final, lo que os digo, herramientas que están dentro de cámara y no necesito una pantalla externa, ¿no?, para funcionar. Al final estoy haciendo un monólogo, ¿eh? O sea, no sé si nadie habla, pero supongo que os sirve. En este caso, veis, estaba 2.8 y entonces metí 4 NDs, de forma que yo tenía una buena exposición y no tenía que estar cerrando y podía mantener la profundidad de campo que yo quería, ¿vale? Entonces, dime. ¿Es la más baja que tienes, 320? 320, es la más baja, sí. Sí, sí. Y al no ser múltiplo de 800 trabajó bien. Me funcionaba bien, sí, sí. O sea, de hecho, ahora veréis el archivo RAW funcionaba perfecto. O sea, el bruto funciona muy bien. ¿El máximo de eso que puedes utilizar? 12800. Bueno, 12800 nativa, pero puedo subir como más. base, pero puede llegar a 25.600. Con base 12.800. Claro, ahí está otro tema. Sin irse tan, digamos, Claro. sin irse a los límites, digamos. 12.800. Sí. Porque la clave es, dentro de las 3 bases, y para que también te mantenga los valores de rango dinámico, es 800, 3.200 o 12.800 y de ahí empatar o hacia abajo. Siempre mejor hacia abajo. Entonces, es decir, en vez de subir directamente a 1.600, siempre irte a 3.200 y bajar esos 2 pasos. Claro. Entonces va a funcionar mejor la cámara. Y en el caso de 12.800, que ya estás un poco al límite, pues en vez de subir a 12.800, si puedes tirar a 6.400 o 8.000, siempre te va a aguantar un poquito mejor que si llegas a los 12.800 con la ISO. Es un poco lo que os contaba antes de ISO analógica versus ISO digital. Eso es, sí, sí. O sea, sí que es verdad que me hubiese gustado mucho probar la 12.800, pero es que no tuvimos tiempo físico, o sea, nos echaban ya. Pero o sea, no fue cosa del recinto, sino que habían deportistas que querían usar la instalación. Y ese fue el reto continuo, ¿no? Tienes un foco puesto, a que tienes el foco y vas a tirar, te viene el equipo de waterpolo y dices, ¡un momento! ¿Sabes? O sea, ha sido el rato. Y entonces, o sea, realmente os lo digo de verdad que fue muy a nuestra favor tener cámaras que fueran tan buenas a nivel de funciones y que no tuviera que ir todo el rato cambiando cosas, un momento, que quito el filtro, necesito un filtro de 2 pasos, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, bueno, el hecho de que tuviera todo integrado en las 2 cámaras me funcionó y empacan súper bien las 2 cámaras, como habéis visto. Y por último os pongo ya otra vez el vídeo, porque creo que ahora que ya habéis visto un poco cómo hemos ido como desgranando el vídeo, creo que vais a valorar más, quizá, o desde otra vista, cómo está hecho la pieza, ¿no? Es muy duro, es una rutina muy sacrificada. Cada día tienes que poner mucho de tu parte, no siempre estás motivada. Cuando ella era una gimnasta muy pequeña que entrenaba en Albacete, llamaba la atención la gran habilidad que tenía para hacer saltos difíciles muy superiores para la edad que tenía. Después de cada entrenamiento pues tenemos que estirar muy bien, tenemos que ir a baños de agua fría, tenemos que ir a fisios, hacer descargas. Es un deporte muy agradecido visualmente porque es muy bonito, es un deporte de alto riesgo. Esforzarte, tienes que ir a tope. Siempre tienes que ir al 100%. Primero dirijo. Es una mujer brillante. En líneas generales ella es una persona que desprende luz. Es un camino muy sacrificado y llegar arriba, a lo más alto, es súper duro. Que me recordasen por una mujer luchadora que siempre ha perseguido sus sueños. Yo siempre les he dicho que tienes que soñar y verte en tu sueño que consigues eso. Fue fenomenal, Noemí. Tiene mucho mérito. Sonríe. Disfruta tu momento porque lo has clavado.
por todos los años que llevas trabajando en el CAR de Sant Cugat. Caerte una vez, levantarte 27 y seguir hacia adelante. Bueno, pues eso es. Y para que no me siga, aquí tenéis mis redes. No, pero sobre todo lo que espero es que hayáis aprendido algo si no sabíais algo y que si tenéis alguna pregunta, pues que nos lo comentéis. ¿También hace fotografía o son No. fotogramas? Son fotogramas. Pero claro, son fotogramas de un 4K, pero que viene un sensor de 6. Entonces, Tiene calidad. tiene calidad. Sí, Incluso como para imprimirlo. yo creo que sí. Hombre, no te hagas un póster de una fachada, pero... O sea, es decir, yo lo usaría como algo de emergencia. Es decir, no lo usaría pensando en cámara de fotos. O sea, es una cámara de... ¿Tú no llevaste cámara de fotos? No, ninguna. O sea, esto es una cámara de cine. O sea, te quiero decir, tiene unas herramientas del copón en un tamaño pequeñísimo. Entonces, pero no está pensada como para tener, o sea, no es una FX3, ¿sabes? Ni una FX30 ni algo parecido. O sea, yo quiero dejar claro que yo he hablado de otras marcas, me encantan todas las cámaras, ¿eh? Simplemente os he explicado el uso que yo le daba a estas cámaras, que yo como usuario de Canon y tengo una C70 y tal, me encanta Canon, pero que uso muchas otras marcas y me encantan también. ¿Alguna pregunta más? Yo quería preguntar, yo tengo una D6 Mark II, Vale. tengo una 24-105, ¿esa lente es compatible aquí? Le puedes meter un adaptador de RF a F, De RF a F, que valen 130 euros. pero yo tengo creo que es RF, la... Pues si es RF, ¿R6 Mark II? Es una R6 Mark II. pues es RF, ya está. Es la misma. Pues ya está. No tienes que hacer nada. Sí, sí, es que yo de cámaras de fotos no... Perdona, pero sí, sí, No, porque 100%. lo podría utilizar. Claro, puedes montarla. Tengo varios objetivos. Luego hay un tema importante y es que esta cámara, las dos llevan la montura RF, que es una montura muy pequeñita, que la ventaja que tiene es que puedes meterle múltiples adaptadores. Es decir, imaginaos que queréis meterle una SCUC. Una SCUC, hay adaptadores de PL, que es montura de cine, a RF. Te quiero decir que con esta cámara puedes meter una CUC que vale 20.000 euros, ¿sabes? O sea que es importante, que es una montura muy buena la RF. De hecho, tenemos un adaptador propio que transmite los datos de iCook, que lo tengo ahí, ahora lo enseño. Entonces es importante saber también que las PL necesitas también pasar información, pero al final es hierro puro, entonces tienen que ser adaptadores especiales. Y Canon tiene su propio adaptador ya de RF a PL con transmisión de datos. Eso es. Eso es. Lo tengo aquí, ahora lo voy a sacar. Jaime, Dime. ¿tú sabes si, es que no lo recuerdo, ¿se puede cargar un LUT de previa? Sí. Claro, las cámaras tienen también para, imaginaos que vamos a hacer un proyecto y yo pacto con Sergio ya un determinado LUT, porque se va a ver un poco sepia o lo que quiera. Entonces directamente le puedes cargar el LUT con tarjeta y tenerlo ya para previsualización. Y bueno, yo lo que te comentaba es que haciendo pruebas antes de ir a rodar, lo que hicimos fue grabar un poco y realmente es que le metías el LUT de ARRI que te viene por defecto en DaVinci y es que estaba todo bonito. O sea, con esto no quito ni mucho menos el trabajo de un colorista, pero hay veces que necesitas ir de batalla y ya con eso te funciona, porque que si ya has expuesto bien, como que está muy bonito todo. Como tiene mucho rango dinámico, todo está en su sitio, ¿sabes? Y luego tiene una curva que es la WhiteDR. WhiteDR es una curva que tiene de serie, que es como una curva ya cocinada, como si le hubieras puesto un 709 ya en la imagen, que está súper bien. O sea, es decir, que no te hace falta ni pasarla por DaVinci, ¿sabes? Y es una curva que está bonita de por sí. Es una curva que ni satura los negros, ni te satura las altas, es una curva que está como muy bien pensada. Yo la uso mucho en otras Canon y cuando tienes la típica entrevista rápida que no puede pasar tal, le metes la curva directa y está súper bien. Sí. Este es el adaptador que te decía, que tiene tanto los pines para RF como los pines para una lente de este tipo que es PL. Entonces tienes toda la información a través de un zoom, solamente con un adaptador. Digo por si usáis alguna vez, porque los adaptadores de cualquier otra marca no te van a respetar la comunicación. Claro. Pero yo, por ejemplo, con mi C70 sí que he usado ópticas Cook con un adaptador PL. Y... No, porque la óptica Cook es 100% manual, pero claro, tienes un look súper bonito, súper suave. O sea, yo al final lo que hago muchas veces es, depende del look que buscas, ¿no? Estás con un sensor digital, pero vas a buscarte un look un poco más analógico, más sucio, no tan digital. Entonces, monto ópticas más antiguas, ¿no? Pero luego tiene una cosa que no os he enseñado,
Yo la verdad que la desactivé, pero es muy útil. Jaime, perdona, ¿cómo se llama el que hace para hacer foco? El Focus Guide. Vale, tiene una cosa que se llama Focus Guide, que yo la desactivé pues por un tema de que al final, cuando tú coges la cámara, tú te la haces tuya y hay funciones que usas, otras que no, pero realmente es muy cómoda cuando vas con ópticas analógicas, sin autofoco, porque, igual lo vamos a enseñar después, hace como dos flechas que cuando se juntan quiere decir que está completamente en foco. Entonces, en vez de usar el picking, que también llevan las cámaras, las dos llevan picking, es una ayuda más extra. Es decir, cuando está en foco se pone en verde el cuadro ¡clup! Y quiere decir que está... Claro, pero se pone tanto un punto de la imagen que tú marques como directamente te coge el ojo ya. Entonces la cámara te dice, mira, ahí está el ojo, pero yo no puedo enfocar por mi cuenta. O sea, yo no puedo enfocar tú, porque la cámara no tiene motor de enfoque, pero sabe en todo momento dónde está, gracias al Dual Pixel, sabe dónde están los rostros. Entonces simplemente haces así y se te pone el ojo en verde, o la cara. Puedes decirle tú que sea solo cara, o sea ojo y cara. Entonces es una evolución maravillosa, porque a veces con este tipo de lentes puedes hacer trabajos rápidos, tú solo, y vas cogiendo foco. Y te dice que tienes enfocado en manual. En manual, pero tú estás enfocando, pero te dice, por ejemplo, cuando a ti se te pone el ojo verde, un cuadrito en el ojo, luego lo vemos conectado, se te pone en verde, ya sé que estás a foco, y es un foco real, porque yo he sufrido mucho haciendo docus y tal, y decirte al realizador, oye, no bajes de f4.5. Claro, y tú, claro. ¿cómo que no? No, que me lo dieron ya, y luego cuando lo hinché a pantalla y tal, entonces con esto no falla. Y eso es una tecnología gracias al Dual Pixel, que para no entrar mucho en detalle, el Dual Pixel lo sacó Canon, parecido un poco a los autofocos de otras marcas, pero lo que hace es que cada fotodiodo del sensor manda dos señales y nunca falla, siempre sabe a qué distancia está cada uno, sujeto, objeto y demás. Entonces es muy interesante. Luego, si tenemos tiempo después de Sergio, si todavía nos queda tiempo, si queréis conectamos las cámaras a la tele y repasamos funciones para que las veáis. Luego lo que las lentes estas nuevas que has sacado, ¿no? Estas tienen, digamos, el autofocus supongo que mejorado, ¿no? Sí, las híbridas estas tienen un motor de enfoque que se llama VCM, que es muy rápido, entonces son lentes muy pequeñitas y lo que hacen es enfocar muy rápido, por eso están pensadas para trabajar siempre a diafragmas muy abiertos y manteniendo una calidad, ya que antiguamente pasaba eso también con las lentes, se abría mucho el diafragma, siempre tenías artefactos, entonces la idea es que puedas trabajar tú solo con gimbal a mano, ir a f1.4, f1.6, Sí. un poco porque al final son necesidades. Yo un poco lo que os enseñaba antes de la imagen de Roberto Carlos y tal, al final tú pactas un rodaje de una publi y de repente cuando te vas a ir te dice el cliente, ay no, mira, que es que lo que queremos es subir un vídeo para redes sociales y aquí mismo, venga, grábale. Y es como, hostia, esto no tenía previsto. Entonces, de repente pones una lente de estas, abres a 1.4, ahí incluso metí 2 filtros ND para poder romper. Y al final hoy en día se tiene que ver todo roto. Si ya vemos que los propios iPhone y tal tienen un modo cine que se inventan y tiene que estar todo roto. Es que te lo demanda la forma de trabajar. Menos Almodóvar, que se lo puede permitir. Los demás tenemos que abrir mucho el diafragma. Entonces, este tipo de lentes te aseguran el poder tener una nitidez correcta y que el 95% de tus imágenes estén a foco. Sí, nosotros lo usamos cuando hicimos los planos de Noemi saltando, que se ve como muy angular y ella saltando. Ahí es el único momento que usé el gimbal y metimos esta, de hecho. Claro, el full frame es un 24 real, no es un 24 con crop, nada de esto, es un real. Y estábamos a diafragma 2, creo, y está en foco. Y yo estaba con el gimbal, ¿sabes? O sea, te quiero decir que esto pesa cero, pesa poquísimo, entonces... Es full frame, no super. Es full frame, es full frame. Y cuando haces cámara súper lenta a 120, sigue siendo full frame, no hay ningún tipo de recorte. Que tú puedes activar luego el ponerla a Super 35. Claro. Claro. Claro, pero tú imagínate que tú tienes una óptica, o sea, yo por ejemplo, yo tengo la C70, yo tengo ópticas APS-C. Si cropeo a Super 35, ya puedo usarlas. O sea, son cosas que cuando lees el checklist dices, hostia, pues que todo esto lo voy a usar. Y al final es un poco lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Sí, o lo que decía Guillem, le pones una lente de este tipo que está pensada para docu y demás, si es Super 35, cropeas el sensor e incluso el RAW te lo hace en 4K, porque claro, el RAW, nosotros decimos, graba RAWs solamente a 6K, en full frame. En Super 35 tiene sentido que grabe a 4K, porque el RAW es un crudo, no puede tener un recorte. Entonces, digamos, es full frame a 6K, Super 35 a 4K. Entonces, también tiene la ventaja que si vas a hacer naturaleza, deportes y demás, puedes poner el sensor en Super 35 y tener un 4K RAW. Entonces, eso también ayuda a que no solamente pudieras hacerlo en full frame, sino que también lo puedas trabajar en Super 35. Sí, sí. Pues muy bien, pues Damos adelante. paso a... Sergio, tu turno. Bueno, chicos,